Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. Una misión de Argentina viajará a Nueva York este lunes para ahondar en el actual escenario que vive nuestro país vecino. Estamos junto al profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Sofía. Bueno, gracias por invitarme. Ya hemos leído en los diarios, ¿cierto?, en toda la prensa, que Argentina está a 2 días de caer en default. ¿Cuáles son los riesgos para este país en el caso de que incumpla el pago de su deuda? Bueno, primero, default significa que el país no va a pagar su compromiso financiero con estados y también con bancos privados del mundo. Y por lo tanto, eso significa que nadie más le va a prestar en esas condiciones. Los países en default normalmente requieren un salvataje internacional. Ha pasado... Como lo que pasó con Grecia, por ejemplo. Pasó con Grecia en Europa, pasó con otros países europeos. Hubieron 2 que estuvieron al borde, como España e Italia, al borde de entrar, claro. Pero al final, aquí el gran dilema es si van a ser los mercados globales, los inversionistas privados, quienes van a rescatar a un Estado, o van a ser organizaciones multilaterales y Estados de diferentes países que son cercanos al país que está en problemas, que le prestan la ayuda financiera. Alejandro, ¿qué puede pasar con el peso argentino? Ya vimos lo que ocurrió en el año 2001, ¿cierto?, con el default de ese entonces. Bueno, si no se hace nada, la economía reacciona igual. Es como una persona que tiene la temperatura alta y que después le da neumonía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que ocurre normalmente es que cuando no se hace nada o cuando no llegan suficientes recursos, o incluso con todas las anteriores, como en los test, lo que ocurre es que el tipo de cambio se devalúa, y se devalúa mucho. O sea, lo que estamos esperando de todas maneras en Argentina es que va a haber una devaluación muy fuerte y eso va a provocar inflación. Por lo tanto, al final el ajuste lo termina pagando la gente, los que viven en los países, y por eso que es una contradicción, porque el populismo que ha impulsado Cristina Kirchner ha sido extraordinariamente potente. Yo creo que Argentina ha estado dentro de los países más populistas cuando se estudie la historia de Latinoamérica en los próximos años. Pero finalmente termina perjudicando a la clase media. Termina perjudicándolo porque el populismo es una droga que se ve los efectos cuando la gente despierta, y cuando despierta ya es muy tarde. Y por lo tanto vamos a tener un impacto importante en el tipo de cambio, va a haber una devaluación y también va a haber inflación. Después la inflación se retaca, vuelve atrás porque el consumo se desploma en los países que ocurre esto. Claro. Y va a ocurrir esto en Argentina. Entonces, al final la gente sufre, los países con crisis, porque comen menos, duermen menos y terminan trabajando más. Entonces, todo lo contrario que durante los años de populismo uno puede ver en esos países. Va a ser muy bueno para los chilenos, que van a ir en masa. No, claro, para Argentina. Los viajes a Buenos Aires. Claro, porque la inflación en algunos meses más se va a bajar bastante porque no va a haber consumo. Y el tipo de cambio va a hacer que nuestro peso valga mucho, y por lo tanto en masa irán con las tarjetas de crédito y otras especies. O sea, para nosotros es bueno porque seguramente va a estar todo mucho más barato. Pero muchísimo más barato. Muchísimo. Ya yo creo que se ha notado. Yo estuve en Buenos Aires hace poco y me pude dar cuenta que ya ese proceso está en marcha, porque el famoso dólar paralelo, el blue, claro, el famoso blue. El blue, ¿no es cierto? Sí. Y también, obviamente, la recesión en Argentina se podría profundizar en el caso de que se cumpla el plazo del 30 de Ciertamente, de sí. julio. Las recesiones en gran parte son explicadas por una caída enorme del consumo. Viene la caída del consumo, viene la caída de la actividad, y amén de que la inversión se produce una importante caída, ¿no es cierto? Y por lo tanto viene una caída al final del producto, y eso se llama recesión. Alejandro, lo que comentábamos antes de la entrevista, ¿cómo se puede entender que un país que cuenta con recursos como es el caso de Argentina, como es el caso de Venezuela, estén económicamente tan mal? Porque las políticas económicas no son consistentes. O sea, y nosotros lo experimentamos en algunos años, en la última administración que tuvimos antes de Bachelet, en el gobierno del presidente Piñera, tuvimos un proceso de expansión que la economía no puede sostener. Las economías pueden crecer en forma sostenida, sin inflación, creación de empleo, cuando crecen más o menos en su tendencia. Cuando las economías inflan, o sea, se el dispara ciclo, el crecimiento. Se produce la montaña rusa que hemos visto también en Chile. En Chile estuvimos hace muy pocos meses atrás, trimestre de crecimiento 2 dígitos, y ahora estamos cerca del 2%. Se producen verdaderas montañas rusas, que la va arriba el ciclo, después guau, abajo con todo. Y eso es lo que está pasando en Argentina también. No digo que en Chile hubo populismo, un poquito populismo, pero el populismo, repito, es una droga, y yo creo que a Cristina Kirchner le van a pasar la cuenta y van a haber elecciones pronto en Argentina. Va a haber otra corriente política, a lo mejor dentro del mismo peronismo, hay un señor Massa que yo creo que tiene mucha probabilidad de ser elegido, pero ellos no van a hacer las cosas como lo está haciendo Cristina, de hacer política inconsistente, de inflar la economía, claro. Y después que vienen los costos. Después viene la realidad. Viene la realidad.
Alejandro, ya que tocamos el tema de Chile, ¿cierto? Se ha tocado el tema de la desaceleración, que es evidente. El Fondo Monetario Internacional ya recortó su proyección de crecimiento. Incluso algunos economistas han planteado que Chile podría crecer menos de un 2,5% en el año en curso. ¿Cuál es su proyección para este Bueno, año? primero mi proyección es que va a ser 2,5% el crecimiento este año, que es un ajuste feroz respecto a otros periodos, ¿no es cierto? Y no solo es un ajuste fuerte, sino que en muy corto tiempo la economía se ajustó. Incluso ahora la demanda, el consumo sobre todo, está creciendo a tasas parecidas al Producto Interno Bruto. Exacto. En niveles de muy bajo crecimiento. Era lo que esperábamos. Yo el año 2012, a fin del 2012, advertí sobre esta situación. E incluso escribí artículos, uno se llamaba La fiesta del cobre, porque el cobre se lo estaban gastando todo, ¿no es cierto? Y porque no pusieron un límite al crecimiento exacerbado de la economía que nos podría haber salvado de esta montaña rusa. Los países crecen cuando se toman medidas estructurales, cuando se hace crecer el lado de la oferta. ¿Ah? ¿Qué es lo que le falta a Chile? Empezando por hacer reformas en la energía, hacer reformas en el mercado de capitales, hacer reformas en el mercado laboral, hacer reformas en el sector público, hacer reformas en tecnología e incentivo a la innovación. Pero no se salvan con políticas expansivas que lo único que hacen es inflar la economía y producir estos ajustes feroces como lo que estamos viendo ahora. Alejandro, en la reunión de julio de agosto. Perdón, no, en la reunión de julio el Banco Central, ¿cierto?, recortó nuevamente la tasa de política monetaria. Muchos analistas han dicho que probablemente en la reunión de agosto se haga un nuevo ajuste de la tasa de política monetaria. ¿Qué espera usted? Bueno, yo creo que el Banco Central de hace varios meses está en un dilema. De hecho, durante 3 meses se abstuvo de cambiar la tasa de política monetaria porque estamos viendo por lo menos 2 situaciones que afectaban a las expectativas de inflación. Una era el exceso de demanda que aún tenía la economía, se llegó a hablar de stagflation, y la otra el enorme impacto que ha tenido la devaluación, que ha sido la forma que se ha ajustado la economía. Si eliges cualquier punto en la segunda parte del año pasado, 2013, tuvimos el tipo de cambio 4.30, 4.40 y ahora está 100 pesos y más arriba de eso. Por lo tanto, eso se pasa a lo que se llama los bienes transables de la economía y produce inflación y efecto de segunda vuelta, porque no solo sube el precio de los combustibles, sino también empieza a subir el precio de los bienes que usan en la función de producción el combustible. Para producir pan se necesita combustible, para transportarse se necesita combustible. Y por lo tanto ese es el gran dilema que tiene el Banco Central, que las expectativas de inflación aún están sobre el 4%, el propio Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, yo tengo mis reservas y mis dudas si va a haber otro recorte en agosto. Puede que haya otro recorte más en el año, pero yo tengo mis dudas porque el Banco Central sabe que en cualquier momento se puede la expectativa de inflación desanclar y eso sería muy complicado porque obligaría a política monetaria más dura en el futuro. ¿Pero a cuánto podría llegar la tasa de política monetaria este año? Yo creo que va a llegar a 3.5. Yo creo que va a haber un recorte más, y de ahí para adelante va a ser muy difícil que el Banco Central pueda operar en tanto el tipo de cambio sea la principal variable de ajuste de la economía, que ha sido. No es malo, es así como el ciclo económico se balancea y por suerte que en este país tenemos tipo de cambio flexible, no tenemos una camisa de fuerza como en Argentina, que nadie cree en ese tipo de cambio. Este es el tipo de mercado, yo creo que de esa manera se sustituye el consumo interno por consumo externo, que se llaman exportaciones, y de esa manera la economía se puede expandir y el próximo año la economía chilena de nuevo va a estar creciendo sobre el 4% y con tasa de inversión positiva. Alejandro, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cierto? Volviendo a Argentina, pero viendo cómo podría afectar al resto de los mercados emergentes de la región lo que está sucediendo allá. Bueno, yo tengo la sensación de que particularmente en el caso argentino los inversionistas están discriminando, ¿eh? Produce algún efecto vecindario, pero los inversionistas son más sofisticados y ven que las políticas económicas en los países tienen sus propias características y particularmente en Chile se lo visualiza como un país muy serio, no populista y donde hay 2 anclas que son muy importantes. Por un lado el ancla monetaria, que es el manejo independiente que hace el Banco Central, y por otro lado el balance estructural, que yo le llamaría el ancla fiscal. Por lo tanto, los inversionistas le dan mucha importancia a esas 2 anclas y no creo que vayan a ponernos en un parangón con Argentina. ¿Siguen viendo a Chile como un país serio entonces? Yo creo que sí. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la compleja situación que vive Argentina y también algunos comentarios sobre la economía de Chile. Gracias, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.